música breve y de suspense que se intensifica y luego se corta abruptamente. Esa es la pregunta que se queda flotando, como un eco, sobre algunos lugares muy concretos del mundo. Son como escenas de un crimen, pero congeladas en el tiempo. Lugares donde la vida, de repente, se paró en seco. Y solo dejó un testigo, el más absoluto silencio. Bueno, pues hoy nos adentramos en una investigación muy particular. No vamos a contar una historia sin más, vamos a analizar una escena. La escena de una desaparición, a gran escala. Queremos entender qué causó la muerte de ciudades enteras, por qué se convirtieron en mudos testigos de un final tan abrupto. Así que es hora de abrir los expedientes. Cada ciudad abandonada va a ser una prueba, cada edificio una pista. Pensemos en esto como una especie de autopsia histórica, una investigación casi forense para determinar las causas del abandono. Y vamos a empezar, como en toda buena investigación, por los casos más violentos. Expediente número 1. Muerte súbita. Aquí agrupamos los casos de ciudades que encontraron un final repentino y catastrófico. Ojo, no fue una decadencia lenta de años, no, fue un golpe fulminante. Un único suceso que silenció sus calles en cuestión de días, o a veces incluso en cuestión de horas. Estas son nuestras víctimas, cada una con una causa de muerte muy distinta, un enemigo invisible como la radiación, la pura brutalidad de la guerra, un colapso económico total o la propia furia de la naturaleza. Pero el modus operandi en todas ellas fue el mismo, la velocidad. Nuestra primera pista nos lleva a Ucrania, a Pripyat. Una ciudad que era un modelo, llena de familias jóvenes, de futuro, construida justo a la sombra de la central nuclear de Chernóbil. Claro, en 1986, esa sombra lo devoró absolutamente todo. La cronología de los hechos, la verdad, pone los pelos de punta. Ocurre el desastre. A las pocas horas se ordena la evacuación total. Y se les hace una promesa. Esto es solo temporal. Era mentira. Jamás volvieron. Hoy sus calles son una cápsula del tiempo, sí, pero una vigilada por un asesino invisible, la radiación. Y de un desastre nuclear pasamos a una masacre. Oradour-sur-Glane, en Francia. Este pueblo no fue abandonado, fue ejecutado. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus habitantes fueron asesinados y el pueblo se conserva intacto, tal y como quedó después del ataque. Por eso no es una ruina, es un memorial. Ahora investigamos una muerte por colapso económico. La isla de Hashima, en Japón. Llegó a ser uno de los sitios más densamente poblados del planeta, una auténtica locura, y todo por el carbón. Pero ¿qué pasó? Que el carbón dejó de ser rentable y la isla se vació casi de la noche a la mañana. Hoy, esos enormes bloques de hormigón son solo un esqueleto que el mar va erosionando poco a poco. Cerramos este primer expediente en el Caribe. Plymouth, la que era capital de Montserrat, fue literalmente sepultada. El culpable aquí fue un volcán. La lava y la ceniza lo cubrieron todo, sin más. Es la prueba definitiva de que, a veces, la naturaleza es quien dicta el final, y lo hace de una forma totalmente implacable. Bueno, pues pasemos ahora a otro tipo de final. Ya no hablamos de un golpe súbito, sino de algo más parecido a una enfermedad lenta, terminal. Son ciudades que se fueron desvaneciendo poco a poco, consumidas por una fuerza imparable, que muchas veces actuaba desde dentro, o incluso desde abajo. Aquí tenemos dos tipos de agonía muy distintos. Por un lado, Centralia, en Estados Unidos. Allí el enemigo arde bajo tierra. Es un incendio en una mina de carbón que nunca se apaga. Y por otro, Coleman's-Cove, en Namibia. Allí el enemigo fue la codicia, que se agotó cuando se acabaron los diamantes y dejó que el desierto devorara la ciudad, grano a grano. Dos fuerzas implacables, el fuego eterno y la arena paciente. Y es que esto es lo más increíble de Centralia de verdad. El fuego lleva ardiendo más de 60 años. El suelo se abre en grietas, emana gases tóxicos. Y aún así, durante muchísimo tiempo, algunos de sus residentes se negaron a marcharse. Vivían literalmente sobre un infierno. Viajamos ahora a Sudamérica, a Chile, para ver otro caso de colapso económico lento. Humberstone vivió y murió por el salitre. Cuando esa industria se derrumbó, la ciudad se fue apagando poco a poco. Hoy, sus edificios siguen allí, casi intactos, como un museo al aire libre. El fantasma de una era que ya no existe. Bien, hemos examinado las pruebas. Hemos recorrido las diferentes escenas del crimen. Creo que es hora de emitir un veredicto. ¿Qué nos dicen realmente todos estos lugares silenciosos? ¿Cuál es la conclusión de nuestra investigación? El veredicto es claro. No hay un único culpable. Las causas son múltiples, como vemos. A veces son desastres naturales, otras son tragedias humanas, errores, a veces son cambios económicos, el agotamiento de los recursos. En el fondo, cada una de estas ciudades es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad. Porque estas ciudades, al final, no son simplemente ruinas, son cápsulas del tiempo.
Son los testigos silenciosos de tragedias, de decisiones fatales o de cambios que fueron imparables. Cada ventana rota, cada objeto que quedó olvidado, es la última página de una historia que se quedó a medias. Y este es el mensaje central. Da igual lo grande que sea una civilización o lo sólida que parezca una ciudad, siempre existe esa posibilidad de que un día todo se quede en silencio. Estas ciudades son un espejo donde se refleja la fragilidad de nuestro propio mundo. Y con esto cerramos el expediente. Pero lo cerramos con una última pregunta en el aire. Porque aunque hemos identificado las causas, el misterio sigue ahí. Cada rincón de estas ciudades guarda secretos que seguramente nunca lleguemos a conocer. Voces que se perdieron para siempre. Y la pregunta es, ¿qué más nos queda por descubrir entre sus ruinas?